Bienvenidos a nuestra 38ª clase de Introducción al Judaísmo. Hoy con el tema del Seder de Pesaj. En una semana estaremos celebrando la primera y la segunda noche de Pesaj, y en la diáspora se hace en ambas noches un Seder. Entonces vamos a tener aquí, vamos a hacer una pequeña vista, abuela de pájaro, sobre el contenido del Seder, y de la Agadá, que es pues el libro que nos guía en este importante ritual de Pesaj. Ok, entonces comenzamos con una explicación muy sencilla. ¿Cuándo se hace un Seder? En la diáspora se hace un Seder en la primera y en la segunda noche de Pesaj. En el año 2016, en el que está siendo grabada esta clase, esto significa que el viernes en la noche y el sábado en la noche, después de que salgan las estrellas, se hace otro Seder. En la tierra de Israel, donde las fiestas solo duran un día, se hace solo un Seder, en este caso el viernes en la noche. Y la mayoría de las Agadot comienzan con el tema de Bedikat Hametz. Bedikat Hametz es, como ya habíamos hablado la clase pasada, la búsqueda del Hametz que yo hago en mi casa. Esta búsqueda se hace al comienzo del día 14 de Nisan, es decir, una noche antes del Seder, al comienzo de la víspera de Pesaj. Y la Bediká se hace de la siguiente manera. Uno dice la Berajá, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al beur hametz, bendito eres tú Hashem, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste sobre la destrucción del hametz. Y después todos los miembros que puedan participar, esto se hace en la noche, debe hacerse en la noche. Van por toda la casa con linternas, con lámparas, con velas, con luz concentrada, y buscan en todos los rincones hametz. Por supuesto, pues hay gente que es tremendamente estricta en esto, ¿cierto? Buscan en todo lo... La halajá pide simplemente buscar sitios donde el hametz podría encontrarse. Para los niños se acostumbra poner hametz para que lo encuentren. Entonces, si van a seguir esta costumbre, un par de recomendaciones. Primero, numerar el hametz. Pongan 10 piezas de hametz. Anoten dónde las pusieron. No se les vaya a olvidar dónde pusieron el hametz. Y busquen algo que sea, que no haga boronas, que no haga migas, porque pues si eso es lo último que necesitan en una casa pues que ha sido kasherizada para Pesaj. Entonces van por toda la casa. Los niños en general les encanta encontrar el hametz, y una vez hemos buscado exhaustivamente en la casa, decimos esta declaración en arameo. Tradicionalmente pueden decirla en cualquier idioma, pueden decirla en español. Las Agadot pues tienen por lo general traducciones o transliteraciones. Dice: Kol hamira behamia de ika birshuti, todo tipo de hametz y de leudado que esté en mi posesión, de lo hamitei de lo biartei de lo yedana lei, que aquel que no haya visto y aquel que no haya destruido y aquel que no sepa yo, que no conozca, libatel velehavei hefker que afara daara, quede anulado y sea despreciable, o sea, libre como el polvo de la tierra. Las palabras tienen gran poder. Yo a través de esta fórmula estoy transformando todo hametz en mi casa en polvo. Ahora ustedes podrían decir: eso es trampa. Javerim, el requisito halágico de los rabinos es deshacerse de todo hametz, incluso de hametz infinitesimalmente pequeño. Si los rabinos crean este requisito,
este requisito no puede ser cumplido de manera cabal. Siempre va a haber una borona de pan, un Cheerio perdido, un pedazo de pasta que queda metido debajo de la cosa de la nevera. Y por más obsesivo, pues quirúrgicamente estéril que uno quiera dejar su casa en Pesaj, lo cual no es necesariamente algo saludable, ni bueno para la paz familiar. No debe limpiar en Pesaj, pero pues tampoco exagerar. Siempre va a quedar un poquito de hametz. Entonces, los rabinos, de cierto modo, abren una puerta, pero pues nos ayudan a cerrarla. Es decir, si los requisitos rabínicos es deshacernos absolutamente de todo tipo de hametz, incluso de hametz infinitesimal, entonces pues nos tienen que dar una salida, y la salida es esto, el biur hametz, el bitul hametz, donde yo digo, todo hametz que yo no sepa de él, en ese momento es polvo de la tierra, que en efecto es pues lo que se va a convertir. ¿Ok? Al siguiente día, es decir, el día de la víspera de Pesaj, en las primeras horas de la mañana uno hace el biur hametz, y es el hametz que uno haya encontrado en la casa, uno lo quema. Esa es por lo general la forma tradicional de destruirlo, es quemar el hametz. Otras personas, por ejemplo, pueden destruirlo echándolo al mar, o echándoselo a un sitio donde se congreguen pájaros o animales. Esa es otra forma de deshacerse del hametz, pero la forma tradicional es quemándolo. Entonces uno pone el hametz en el fuego, especialmente pues si son 10 Cheerios que yo puse en mi casa, pues eso se quema fácil. Y dice la siguiente declaración: Kol hamira behamia, todo tipo de hametz y de leudado de Ika Birshuti, que esté en mi posesión, de Hasitei, de lo Hasitei, que haya visto y que no haya visto, de Hamitei, de lo Hamitei, que haya encontrado y que no haya encontrado, de Biarte, de lo Biarte, que haya destruido y que no haya destruido, Livater, Velehave, Hefker, que afara de Ara. Sea considerado ahorita como libre, despreciable, como polvo de la tierra. Y yo sigo en mi camino. Existe la tradición de que en ese día, el día antes de Pesaj, los bejorot, los bejorim, es decir, los primogénitos ayunan. Los primogénitos ayunan. El psak de mi rabino es que si una persona es primogénito pero es converso, no tiene que ayunar. Entonces, pues para la inmensa sintonía de mis clases, quedan libres de hacer al menos de acuerdo al psak de mi rabino. Las personas que no sean primogénitos no tienen que ayunar, lo cual pues es bueno. Y bueno, pasa un día delicioso, ocupado pues en las cuestiones del Seder. Si en la diáspora cae Pesaj antes de Shabbat, donde vayamos a tener 2 días de 2 días de fiesta antes de Shabbat, cosa que no sucede en Israel, hacemos Eruv Tavshilin. Si quieren aprender más sobre qué es el Eruv Tavshilin, por favor vayan y revisen el video de Eruv Tavshilin que tengo en la página de Kol Tuv Sefarad. No quiero pues quedarme mucho tiempo en esto. El Eruv Tavshilin básicamente me permite a mí cocinar en Yom Tov para Shabbat. Hay una ley de Yom Tov. Yom Tov es bien parecido a Shabbat con la siguiente excepción. Yo en Yom Tov puedo cocinar. En Shabbat yo no puedo cocinar. Yo en Yom Tov puedo cocinar, pero solo puedo cocinar para ese día. Es decir, yo solo debo hacer la comida que me voy a comer ese día. Solo puedo cocinar comida para mí, para mi familia, ese día. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo Yom Tov y luego Shabbat, pues muy difícil. En el mundo antiguo, especialmente sin refrigeración, pues era muy difícil poder sobrevivir 3 días sin poder cocinar. Y el Eruv Tavshilin es una
figura legal que me permite a mí cocinar en Yom Tov para el día de Shabbat de mañana. ¿Ok? Ese es el Eruv Tavshilin. No tiene nada que ver con los Eruvim, pues, que permiten el transporte en Shabbat. Preguntas hasta este momento. Si sobra un poco de comida no hay problema, pero yo no puedo ser avión, como decimos en Colombia, y no, es que voy a hacer comida y uy, miren toda esa comida que sobró. ¿Ok? O sea, si hay legítimamente leftovers, pues bien, no hay problema. Pero tampoco puede ser uno de, pues vamos a hacer un montón de comida pues para que sobre, ¿no? Uno debe tratar de limitarse en eso. La pregunta, Nelson, no es por qué en Israel hay un seder, sino por qué en la diáspora hay dos. ¿Ok? Y para esto es muy importante revisar, no sé si ustedes, Javerim, participaron todos en mis clases de este pasado Elul, donde estudiamos Mishnah Rosh Hashanah. El calendario que tenemos hoy en el judaísmo es un calendario muy bonito, matemático, diseñado por un Amorá llamado Hillel, no el famoso Hillel, pues famoso, sino un Amorá del siglo VI, cuando se dio cuenta de que el Sanedrín ya como que no pintaba muy bien, que las academias talmúdicas iban en declive. Bíblicamente, talmúdicamente, los meses se determinaban a través de testigos en Jerusalén. La gente veía la luna nueva y se reportaban ante el Sanedrín. El Sanedrín le preguntaba dónde la vio, cómo la vio, ¿verdad? Y si el testimonio era grato al Sanedrín, el Sanedrín decía, listo, declarado el nuevo mes. Así hacen hasta el día de hoy nuestros primos del Islam. El Islam determina sus meses, su calendario es lunar. Los meses musulmanes comienzan también en la luna nueva, y en este caso es en Meca. Entonces, cuando la luna nueva se observa en Meca, se declara el mes, los diferentes meses. Una vez declarado el nuevo mes, el Bet Din, el Sanedrín, mandaba mensajeros por toda la tierra de Israel. ¿Ok? Y la gente entonces sabía, bueno, si Rosh Hodesh fue el martes, entonces Pesach va a ser tal día. Había una seguridad de cuándo eran las fiestas. ¿Qué pasa si yo estoy en Irak, en Babilonia? No hay telégrafo, no hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay ni siquiera un sistema de correo decente en el que Jerusalén pueda comunicarle a la diáspora cuándo es que son las fiestas. Había un sistema de fogatas. Ustedes se vieron el Señor de los Anillos, entonces como las fogatas de Rohan. Los Rohirrim, cuando Gondor quería pedirle ayuda a Rohan, qué rabino tan nerd. Entonces, ¿qué hacían? Encendían una serie de fogatas encima de montañas, y entonces los Rohirrim sabían que ahí tenían que cabalgar para ayudar a los reyes del sur. Eso mismo pasaba en Eretz Israel. Entonces, cuando se declaraba el nuevo mes,
se encendían toda una serie de fogatas que teóricamente pues comunicaban a la diáspora que se había declarado el nuevo mes. ¿Cuál era el problema? Que había grupos sectarios, lo que es llamado por la Mishnah los Baitusin, posiblemente grupos esenios, que le tenían tremendo fastidio a los rabinos y al templo, más al templo que a los rabinos mismos, y les encantaba trolear y sabotear este sistema de comunicación, porque ellos, hasta donde sabemos, tenían un calendario solar, no lunar, tenían un calendario diferente. Entonces, ¿qué hacían los muy troles? Encendían fogatas en los días que no eran. Entonces, por fuera de la tierra de Israel, creo que en la Mishnah se llama de Baitusin, no creo que eran Kutim. Puede que sean Kutim, los Kutim eran samaritanos. En todo caso, gente que vivía en Eretz Israel y que le tenía tremenda tirria al templo y pues esas eran las funciones del templo. El templo determinaba el calendario. Entonces comenzaron a sabotear el sistema. Los rabinos entonces declaran que en la diáspora se observan 2 días de Yom Tov. O sea, la luna nueva es un fenómeno astronómico. Yo asumo que en Jerusalén están declarando la luna nueva, pero puede ser, o sea, yo tengo 2 días de error, de margen de error, y desde entonces en la diáspora se observan 2 días de Yom Tov. 2 días al comienzo de Pesach, 2 días al final de Pesach, 2 días de Shavuot, 2 días de Sukkot y 2 días al final de Sukkot. En Eretz Israel solo se observa 1. La única excepción es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el único Yom Tov que en Eretz Israel se celebra doblemente. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual tenemos 2. No solo por tecnología, Moshe. Ya hoy nadie determina el calendario por la luna. Los únicos que hacen eso son los caraítas. Y los caraítas les está yendo divinamente con esta tecnología. O sea, está el Moed Hajamim de la comunidad caraíta en Ramle, el consejo de sabios de los caraítas, y ellos ven, se vio la luna nueva en Israel, lo ponen en Facebook, y los caraítas en San Francisco dicen, bacana tu moto. Gracias Mark Zuckerberg, rabanita, pero nos sirve mucho la explicación. Eso mismo hacen los musulmanes. Los musulmanes, especialmente para el comienzo de Ramadán, la gente vive pendiente, ya van a publicar cuándo es que comienza el mes, y así es que se hace. Nuestro calendario es matemático, y en efecto hay mucha gente que dice pues que en un mal calendario matemático pues esta cuestión de tener 2 días de Yom Tov no tiene sentido. En efecto es el argumento del movimiento reformista. El movimiento reformista no tiene 2 días de Yom Tov. No solo el movimiento reformista, se ha dicho de paso. Pero, Javerim, hay una cosa que es tremendamente resistente al cambio, y este es el calendario. Y lo digo yo porque aquí en Oklahoma tenemos problemas. Nuestra comunidad guarda 2 días de Yom Tov tradicionalmente, y la comunidad reformista con la que compartimos muchas actividades comunitarias guardan solo 1 día de Yom Tov. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema? El problema es que en el 8º día de Pesaj para nosotros es Pesaj y para ellos no. Ahora, esto cuando es una diferencia Eretz Israel diáspora, bueno, vaya y pase. Pero cuando tenemos que compartir instituciones, ¿cierto? En el templo reformista, ellos ya acabaron Pesaj y están comiendo pan. ¿Por qué? Porque para ellos ya no es Pesaj.
de acuerdo a su calendario, mientras que para nosotros sí esto genera muchos problemas. O sea, el calendario es una de estas cosas que es tremendamente complicado de cambiar. Y ustedes saben que es un tema que me apasiona. Soy un apasionado estudiante del calendario hebreo, y una de las razones es porque es una de las definiciones más básicas de cómo contamos el tiempo. Y es algo donde los judíos tradicionales ejercen bastante resistencia al cambio. Y el ejemplo más preclaro que tenemos de esto, los rabinos italianos del siglo XIX, los rabinos ortodoxos italianos, ¿cierto? No estamos hablando pues de los malvados reformín alemanes, no, los rabinos italianos, la mayoría de ellos sefaradís, gente pues de impecable ortodoxia. En el siglo XIX se reúnen y dicen, Javerini, esta vaina del segundo día de Yom Tov es ridículo. Alágicamente no tiene sentido, tenemos un calendario. ¿Ma qué cosa? Y deciden deshacerse del segundo día de Yom Tov. Los rabinos ortodoxos de Italia. Adivinen qué pasó. Les cayó encima Raimundo y todo el mundo, los rabinos de Hungría, los rabinos de Rusia, los rabinos de Alemania, los rabinos de Inglaterra, los rabinos de Eretz Israel, los de Marruecos, los de Tunisia, los de Algeria, todo el mundo se les fue encima. ¿Cómo van a hacer semejante cosa? Y les tocó echarse para atrás. ¿Ok? Entonces, es difícil, meterse con el calendario es algo muy difícil. Sí, observar 2 días de Yom Tov es tremendamente complicado, dígamelo a mí. Mis hijos no van al colegio, varios, o sea, pierden muchos días de colegio, pero es importante para nosotros. ¿Ok? Antes de entrar ya en materia con el tema del Seder, es necesario hablar del adminículo central del Seder, aparte de la Agadá, que es lo que se llama la Kehará. Kehará, que es el plato. Una de las cosas que tenemos que entender sobre el Seder es una celebración de la libertad. Avadim Ainu, fuimos esclavos, pero ya no, ahora somos Benei Jorim. Los rabinos, cuando inventan el Seder es un invento rabínico, es un invento genial de los rabinos. Se ha dicho de paso, y no voy a entrar en esto, este cuento ecuménico que tenemos de que la última cena, si en efecto sucedió, fue un Seder de Pesaj, no es cierto. Seder todavía no existía. La última cena fue una comida de Pesaj, una comida pascual. El Seder todavía, la forma que la conocemos, posiblemente no existía. Había elementos, por supuesto, matzá, maror, todo esto pues existía, pero pues esta es una de estas cuestiones ecuménicas. Aquí en Oklahoma llega un montón. Yo quiero ir a ver un Seder porque quiero ver cómo celebró Jesús. Y uno dice, históricamente no es tan... pero la gente pues se hace fantasías. Punto y aparte. En esa época la gente rica, ¿cómo comía? La gente libre, ¿cómo comía? Comían en un triclinio, es decir, comían en un sofacito, reclinado sobre el lado izquierdo, que esto facilitaba la digestión, y comían, el plato se lo traían y se lo ponían a la persona enfrente. Entonces, cuando el Seder se inventa, incluso las personas pobres que no comían así todos los días, por un día al año comían como ricos, comían como gente verdaderamente libre. Y el plato que se ponía frente a la persona tenía todos los elementos. Este es el origen de la Kehará.
Eventualmente la quehará acaba siendo simbólica. En el mundo antiguo la gente comía en efecto lo que estaba en el plato. Hoy en día tenemos una quehará simbólica en cada mesa, y por lo general lo que está en la quehará no se consume. Cada persona pues tiene su comida enfrente, pero y hay una quehará. Hay varias formas de organizar el plato de Pesaj. Los venden ya hechos con espacio, ¿cierto? Entonces aquí pone usted el maror, aquí pone usted la matzá, etcétera, etcétera. Quiero aquí traer a colación dos métodos, un método cabalista y un método litvak. Este es el método del Ari para y esta cuestión de que hay un orden especial es algo relativamente tardío. Si ustedes están viendo esta serie de videos que yo estoy publicando en Kol Tuv Sefarad sobre el Seder de acuerdo al Rambam, en qué lugar del plato va la cosa, no era, no, los Rishonim no se preocupaban por esto. Este es el orden del Gra, del Gaón de Vilna. Entonces en el plato va maror, las hierbas amargas, haroset, que es la pasta dulce que nos hace acordar de la argamasa, del cemento, de los ladrillos de Egipto. En la mitad, matzot, de acuerdo al Gaón de Vilna, de acuerdo al Rambam, 2 matzot. Acá abajo un huevo, beitzá, que representa el Korban Hagigá, el Korban festivo, y el hueso de un animal, de un carnero, un cordero, o lo que se llama el zeroa, que representa el Korban Pesaj. ¿Ok? Esta es la metodología del Gra, del Gaón de Vilna, el Gaón Eliyahu de Vilna. La metodología del Arizal, Rabino Yitzhak Luria Ashkenazi, es un poquito diferente. Entonces tenemos el hueso acá arriba, el zeroa, aquí el huevo, en la mitad el maror, el carpaz o un vegetal verde que no lo pone el Ari en el plato, que no lo pone el Gra en el plato, lo pone el Ari, el rábano picante, el hrein tradicional de los Ashkenazim, y acá el haroset. ¿Ok? Si ustedes tienen una quehará linda, ¿cierto? Pónganla. Si no, no se preocupen. Tomen un plato y organicen sus elementos de la mejor manera que puedan. ¿Ok? De acuerdo al Ari, son 3 matzot. ¿Ok? Preguntas sobre los componentes de la quehará. Les adelanto. Rabino, pero es que acá no se consigue el hueso de cordero. No importa. Muchos años yo no tuve un hueso de cordero, puse un hueso de pollo. No hay pollo donde ustedes viven. Muchas veces puse una cabeza de ajo. Todo esto es simbólico, Javerim. Ustedes no están comiendo ustedes no están comiendo el cordero pascual. No pueden comer el cordero pascual. No hay cordero pascual hoy en día. Todo esto debe ser simbólico. El propósito del Seder, Javerim, es que los niños y la gente haga preguntas. Es una excusa para que la gente hable del éxodo de Egipto.
¿Ok? Entonces todo esto son ayudas simbólicas. Un año incluso, ya cuando las niñas estaban un poquito más, ¿saben qué hice? Puse un hueso de mentiras, un hueso, y lo hice en papel. Papel marrón, corté así la forma del hueso de los picapiedra, ¡pum!, y lo puse en el plato. Muchas preguntas. Ay, papá, ¿y eso para qué está? ¿Ok? Ninguno de estos objetos, a menos de que sea comestible como el maror o el jaroset, es teúrgico. Oh, si ustedes no tienen un hueso de verdad, están dañando la Shejiná. No. El propósito del ceder es pedagógico. Lo que hay en el plato es pedagógico. Si no tienen acceso a un hueso, al hueso de la mano del cordero, invéntenselo. ¿Ok? Ya vamos a hablar del maror y el jaroset cuando lleguemos a esa parte. Preguntas sobre esto. El huevo, se ha dicho de paso, es un huevo duro que se suele rostizar. Se suele poner en el horno para oscurecerlo. ¿Ok? No, ok. El ceder comienza con el orden del ceder. Es una estrategia pedagógica excelente. Todos aquellos de ustedes que son maestros han aprendido esto. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? Díganle a los pelados lo que tienen que aprender. Vamos a aprender esto. Enséñenselo y luego repasen. Digan, esto es lo que aprendimos. Brillante, es una pedagogía brillante. Entonces, estos son los 15 pasos del ceder. Kadesh, comenzamos con Kiddush. Rahatz, nos lavamos las manos. Karpas, comemos un entremés, comemos un entremés, algo verde. Yahatz, partimos la matzá. Magid, que es la parte más larga, hablamos del éxodo de Egipto, contamos la historia. Roh Tzah, nos volvemos a lavar las manos. Motzi matzá, hacemos hamotzi, hacemos la bendición sobre comer matzá, que es una obligación en la noche de Pesaj. Maror, comemos el maror. Korej, comemos la matzá con el maror juntos. Primero comemos matzá y maror por separado y luego comemos matzá y maror juntos. Y en este paso era donde se comía el cordero pascual, que hoy no lo hacemos. Shulchan Orej, comemos la cena de Pesaj. Zafún, buscamos el aficomán, lo que se llama el aficomán. Si quieren saber todo sobre el aficomán, en los 67 cañonazos talmúdicos hay toda una sugía sobre el aficomán. El aficomán no es lo que hoy llamamos aficomán, no es aficomán. Barej, hacemos Birkat Hamazon. Halel, terminamos de recitar los salmos de alabanza del Halel. Nirtzah, y con esto terminamos el ceder. ¿Ok? Y hay incluso canciones, yo les enseño a mis alumnos acá en Oklahoma movimientos de las manos y se vuelve todo intuitivo y un juego. Hay muchas melodías para esto, pero estas son las 15 partes del ceder de Pesaj. Entonces comenzamos con Kadesh. Kadesh es el Kiddush. Si Pesaj cae en Shabbat, como en efecto sucede este año, entonces hacemos los preámbulos del Kiddush de Shabbat. Entonces, Yom HaShishi, Vaihulu, Hashamayim, Ve'aretz, Ve'kol Tzevaam, ¿cierto? Como hacemos todos los Shabbats. Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Boreh Peri HaGefen. Y luego añadimos
el Kiddush para las fiestas. Y si es Shabbat, entonces añadimos todas estas inclusiones. ¿Ok? ¿Qué pasa si el Seder no es en Shabbat, sino es el sábado en la noche, como también sucede este año, el segundo Seder? Entonces, en este momento, hacemos Havdalah. Hacemos Havdalah. ¿Cómo hacemos la Havdalah? Antes de Shabbat encendemos un velón. Porque yo en Yom Tov no puedo prender fuego, pero puedo transferir fuego. Entonces, antes de Shabbat, yo enciendo una veladora que aguante largo tiempo. Cuando salen las estrellas, yo enciendo las velas de Yom Tov y las enciendo en un sitio donde yo pueda verlas, en la sala donde voy a tener el Seder. Y cuando llego a este lugar, entonces hago la bendición Moreh Meorei Haesh, usando las velas que ya encendí para el Seder. No tiene que ser la vela trenzada, no puedo usar cualquier tipo de llama, que incluso llama preexistente, para decir la verajá Boré Meorei Haesh. Luego se hace una formulación de la Havdalah que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque yo no estoy pasando de Kodesh a Hol. No estoy pasando de tiempo sagrado a tiempo profano, sino que estoy pasando de la santidad del Shabbat a la santidad de Yom Tov, que son santidades diferentes. Entonces la Havdalah tiene un nusach que es variado y que termina Baruch Ata Hashem Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Bendito eres tú, Hashem, que separas entre lo santo y lo santo. Y esto va a ser importante, esto va a suceder en efecto en la diáspora en el segundo día de Yom Tov. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehejianu vekiemanu vihigianu lazeman hazeh. Preguntas. Y como todas las copas de vino que vamos a beber en el Seder, se debe beber reclinándose hacia la izquierda. Y en este caso, todas las personas deben tener copa de vino. ¿Ok? Ya habíamos hablado que en el Kiddush solo es necesario que una persona tenga copa. En Pesach, todas las personas deben tener vino. ¿Ok? No. Uno primero hace Eruv Tafshilin y luego enciende las velas. Preguntas sobre Kadesh. Los que tienen diabetes, entonces pues escuchen la verajá de alguien más. Y si pueden tomar el vino rendido con agua y no les hace daño, tómenselo. Si no, pues la salud prima sobre cualquier cosa. Preguntas sobre el Kiddush. Ok. Segunda y tercera parte.
Rhatz y Karpaz. ¿Cuál es la costumbre estándar del Shulchan Aruch con respecto a Rhatz y Karpaz? Al menos en el mundo ashkenazí. La primera lavada de las manos es sin berajá. Kodem achilat karpaz meviim mayim menotlim yadayim beli berajá. E incluso hay tradiciones donde solamente la persona que lidera el seder se lava las manos, no hace netilat yadayim y las demás personas no se lavan. Hay sitios donde toda la gente se lava las manos pero no dicen berajá. Karpaz es un vegetal verde, un vegetal y la costumbre es sumergirlo en agua con sal. Entonces yo sumerjo el karpaz en agua con sal, digo la verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'adamá, y me lo como. Y aquí la costumbre es que el karpaz debe ser menos de un kezait. Esa es la costumbre actual entre la mayoría del mundo observante. Menos de un kezait es nada. O sea, hay mucha gente, depende, hay gente que usa perejil, hay gente que usa papa, hierbas. O sea, perejiles es al menos muy común en los Estados Unidos. Pero esa no es la única opción halájica que existe. De acuerdo a las Agadot medievales, de acuerdo a los Rishonim, este rajatz es con berajá. Este rajatz es con berajá. Yo me lavo las manos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Y karpaz no es simplemente un pedacito de apio verde o de perejil, sino que yo puedo comer una ensalada. Y este es el minhag que yo hago en mi casa. ¿Por qué? Porque ayuda, especialmente si uno ayunó, el famoso chiste gringo de Pesach es when do we eat. Bueno, todo este cuento, pero when do we eat, ¿a qué horas comemos? Y es hartísimo y es innecesario tener a la gente con hambre en la casa, esperando pues a que salga la comida, especialmente a los niños, no ayuda. Entonces, ¿qué hacemos en mi casa? En mi casa tenemos toda una serie de karpaz. Pues tenemos apio, tenemos perejil, tenemos papitas, papas saladas, ¿cierto? Papitas cocidas. Para los niños tenemos otras cosas que la bendición es adamá, como fresas, como banano. Y para los niños es muy raro. Es como, bueno, vamos a comer el banano, pero metámoslo en agua salada. ¿Cómo así? ¿Banano en agua salada? Y ahí uno explica, mire, el agua salada simboliza las lágrimas de los esclavos y genera esta disyunción cognitiva, que es lo que el Seder quiere alcanzar. ¿Ok? Entonces, en resumen, hay dos posibilidades para Urhatz y Karpaz. La tradición del Shulchan Aruch es no se hace berajá y uno come muy poquito karpaz. En mi casa, en esto seguimos al Rambam y seguimos a las Agadot medievales, hacemos berajá y comemos una cantidad normal de karpaz. O sea, karpaz es un abrebocas. Que sea un abrebocas de verdad. No atiborrarse, porque hay que comer matzah con apetito. Pero tampoco pues que la gente esté muerta del hambre, esperando pues a que acabemos este cuento interminable del éxodo de Egipto para poder comer. Preguntas.
Liliana y Betty llegaron. ¿Cómo que no? Preguntas. No, ok. Cuarta parte del Seder, Yahatz. Yahatz. Dos posibilidades. La tradición del Shulchan Aruch dice que yo tengo 3 matzot. Yo tomo la matzá de la mitad, la parto en 2, guardo el pedazo más grande, eso es lo que se va a convertir luego en el aficomán, y dejo 2 matzot completas y una matzá rota. ¿Cuál es la tradición del Gaón de Vilna y del Rambam? Yo solo tengo 2 matzot, rompo una matzá, me quedo con el pedazo más grande, lo envuelvo como un aficomán y dejo una matzá completa y una matzá rota. ¿Cuál es la diferencia? En las fiestas, en Shabbat, ¿cuál es una de las reglas para que la cosa sea festiva? Tener lechem mishne, 2 panes, ¿cierto? Aló. Tener 2 panes. Pero, ¿qué es lo que vamos a decir a continuación? Ha lachma ania. Este es el pan de los pobres. Los pobres a veces no tienen lechem mishne. Los esclavos ciertamente no tienen lechem mishne. El pan de la pobreza es un pan roto. Entonces la costumbre original de los Rishonim era tener pan de la pobreza. Eventualmente entre los Aharonim eso no gustó mucho, porque entonces, pero Pesaj es una fiesta, entonces tenemos que tener el pan de la pobreza, pero también tenemos que tener lechem mishne, y ahí es donde aparece la tercera matzá. ¿Ok? De nuevo, la mayoría del mundo observante hoy en día hace 3 matzot. Yo tengo mis particularidades en Pesach, yo me guío en esto por el Rambam. El Seder del Rambam me parece muy, muy sensato. Yo personalmente solo uso 2 matzot. ¿Ok? Luego es la costumbre retirar el plato, retirar la quedará, y comienza la sección de Magid. Y quiero antes de comenzar la sección de Magid, o sea, Magid, Javerim, este documento tiene 35 páginas, Magid estoy seguro son 20 páginas de los 35. El punto de el propósito de la Ágada, el propósito del Seder de Pesach es hablar del éxodo de Egipto. No es recitar un montón de latinajos, o en este caso de arameigajos y de hebreigajos. Ese no es el punto. ¿Ok? Magid es una sección donde ustedes pueden ejercer cierta flexibilidad. Especialmente si tienen un Seder con niños, echarse todo Magid es peligroso. Mientras esto los invita a ustedes a hablar. O sea, el Seder Javerim es una de estas cosas como la tefilá espontánea. Como la tefilá espontánea. El judaísmo no
es que le tenga fobia a la oración espontánea. ¿Cuál es el problema? Es que somos un pueblo tan viejo que le tiene tanta reverencia al texto escrito que eventualmente nos hemos creado una tara de poder rezar espontáneamente. La mayoría de los judíos, hay gente que no. Los hasidim en general suelen tener buen swing para eso. Aquellas personas que venimos de fuera del judaísmo, no perdamos esto. No perdamos la espontaneidad. Esto es algo que podemos colaborarle al pueblo judío. Un buen seder no es un seder donde yo recite todo, sino es un seder donde la gente estuvo hablando con pasión sobre el éxodo de Egipto. Estos textos canónicos de la Agadá están ahí para invitarnos a esto. ¿Ok? Hay textos que son saltables. Hay textos que son clásicos, hay big hits, ¿cierto? Hay grandes éxitos y hay cosas, y hay lados B. ¿Ok? Y hay los super recontra éxitos que no podemos saltarnos. ¿Ok? Entonces, esta es mi clasificación. Esta es mi clasificación. Ustedes pues sean jueces de lo que ustedes hacen en su casa, pero si se ven en la necesidad de abreviar, vamos a hacer un pequeño rating. De 1 es imperdible, es decir, hagan sí o sí. 2 es grandes éxitos, pero no es obligatorio. Y 3 es lado B. Si se lo saltan, no hay problema. ¿Ok? Ese es al menos el criterio que yo uso de mi familia para con los niños. Y se los digo de una vez. Muchos sedarim, mis mejores sedarim, no hemos terminado todo Magid, sino que los niños, la gente comienza a hablar del éxodo de Egipto, comienza a hacer preguntas, la gente se para de la silla, alguien comienza a, yo soy el faraón, y los niños, no, déjanos salir de Egipto. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que importa. Que la gente aprenda y se pregunte y contemos la historia. No recitemos un texto bla 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 bla, bla en hebreo que la mayoría de la gente no entiende. Ok. Primer rating, Halach Ma'ania 1. Halach Ma'ania, esto básicamente nos va a determinar el derrotero. Este es el pan de la pobreza que nuestros ancestros comieron en la tierra de Egipto. Todo el que esté hambriento venga y come, todo el que necesite venga y celebre Pesaj. Hoy acá, el próximo año en la tierra de Israel, hoy esclavos, en el próximo año hombres libres o personas libres. ¿Ok? Esta es la introducción, es la obertura. Si el Seder de Pesaj es una sinfonía, esta es la obertura. Luego viene la sección favorita de todos los niños, Manishtana. Las 4 preguntas. Tradicionalmente, en algunas comunidades, esto lo hace el más pequeño, pues que sepa hacer las preguntas. No, hay diferentes tradiciones. Estas 4 preguntas son una forma de estimular a la gente a que haga preguntas. Es una noche muy rara, Javerim. O sea, las 4 preguntas literalmente dicen, ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? Porque en las otras noches comemos todo tipo de pan, pero esta noche solo matzah. En todas las noches comemos todo tipo de vegetales. Esta noche comemos maror, comemos vegetales de sabor desagradable. Todas las noches no sumergimos la comida, o sea, no jugamos con nuestra comida. Pero en Pesaj sumergimos nuestra comida 2 veces. Metemos esto en lo otro. Blu, blu, blu. ¿Cómo así? Todas las noches comemos sentados o reclinados. Esta noche todos nos reclinamos. A todos nos dijo nuestra mamá, no se acueste en la silla. En Pesaj toca acostarse en la silla. Y los adultos deben tomar la iniciativa.
O sea, la gente dice que Purim es la fiesta del revés. Pesaj es la fiesta del revés. El pan es raro, los vegetales son raros, todos los adultos están recostados. ¿Qué está pasando? Se llevan el plato, traen el plato. Vehigadeta le binja. Le dirás a tu hijo. Y sé que esto es difícil para aquellas personas que no tienen hijos, que no tienen nietos, que no tienen familias, pero el estimulante intelectual del ceder es los niños, que los niños pregunten. Si para eso toca disfrazarse de faraón, cantar canciones sobre ranas, sobre plagas, así sea. ¿Ok? Preguntas. No hay preguntas, ok. Abadim ainu le faraón en Mitzrayim. Fuimos esclavos del faraón en Egipto. Hoy en día no hay esclavos. En la antigüedad había siervos, pero los siervos también tenían que celebrar Pesaj. Era una dicotomía interesante. No, el tema de la esclavitud en el judaísmo es un tema fascinante y larguísimo, pero no viene al caso en este momento. Tenemos que acabar esto del ceder. Fuimos esclavos del faraón y nos sacó de allá con una mano fuerte, con un brazo extendido, y si no nos hubiera sacado todavía estaríamos ahí. Esto también es importante. La primera página es bien importante. Yo diría, a este párrafo le doy un 1. Must do. ¿Ok? Luego viene la famosa historia de los rabinos. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Rabbi Akiva, que estaban hablando toda la noche de Pesaj y los cogió el alba. Esto le doy un 2. Opcional. Big hit. Pero nos muestra verdaderamente cuál es el espíritu de Pesaj, ¿cierto? El punto es quedarse hablando hasta las 3 de la mañana del Éxodo. Tanto, o sea, esto debe ser emocionante. Y viene toda una serie de textos rabínicos sobre el éxodo de Egipto. ¿Ok? Luego vienen los 4 hijos. Big hit. Los 4 hijos, el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Entonces aquí la Torah nos está dando otro modelo pedagógico. El ceder son toda una serie de estímulos pedagógicos. Y que nos enseña, lo que se nos está enseñando el ceder aquí es una cosa importantísima. Y es que a cada hijo, a cada persona toca enseñarle de acuerdo a sus capacidades. Por eso les digo, Javerim, no caigan en la tentación muy facilista de, vamos a hacer un ceder con todas las de la ley, no nos vamos a saltar nada. Javerim, sus hijos no están listos para eso. A menos de que sus hijos pues sean grandes, jajamim, lo dudo. Y si van a hacer todos los párrafos, entonces tienen que meterle swing, tienen que meterle teatro, tienen que meterle música, tienen que meterle interacción. Si van a hacer jaja, mahu omer, mahaidot veahukim veamishpatim asher tziva Adonai Eloheinu etchem. Fatah omer lo michlchot apesach maftirin achal apesach vikoman. Están perdiendo, o sea, están recitando la Haggadah, pero están perdiendo, o sea, you're missing the point. La mayoría de nosotros somos somos el hijo simple.
Incluso somos el hijo que no sabe preguntar. Nosotros venimos de tradiciones religiosas donde preguntar no era muy sexy, no era muy bien recibido. Hasta el sol de hoy, Javerim, a mis clases vienen 30 personas, 40 personas. Preguntas, grillitos. Hay 3 o 4 preguntones ahí. Dios los bendiga. Van en buen camino para ser buenos yehudim. Lo primero que ustedes tienen que romper para salir de la esclavitud mental es el miedo a hacer preguntas. Y es el miedo a desviarse del texto. Javerim, esto no es un guión. Que si yo no digo una palabra, entonces estoy causando una catástrofe metafísica. Esto es una sugerencia. Son modelos pedagógicos. ¿Ok? Ok, después de los 4 hijos viene la descripción. Nuestros ancestros eran idólatras, pero ahora Dios nos ha elevado. Baruch Shomer Haftachalit Israel. Y luego viene esta muy importante declaración. Vehishe Amdal Avoteinu Velanu. Esto fue cierto para nuestros padres y para nosotros. Shelo Echad Bilvad, no solo uno, no solo un enemigo se ha parado para derrotarnos y para destruirnos, sino que en toda generación se yerguen sobre nosotros para destruirnos. Ve'akadosh Baruchu Matzileinu Miyadam. Y el Santo bendito sea nos salva de sus manos. Muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es solo, Javerim, sobre Egipto. Pesaj no es solo sobre Egipto. Pesaj es sobre Grecia, y sobre Babilonia, y sobre Roma, y sobre la Inquisición española, y sobre Auschwitz, y sobre Polonia, y sobre los pogroms, y sobre quién sabe qué otra serie de catástrofes que hereden nuestros hijos. Lo aleino. Pero el punto es que los judíos llevamos 2000 años diciendo esto. Y sigue siendo cierto. ¿Ok? Luego viene toda esta sección midrashica sobre Labán y el faraón, que es muy interesante. Es un ejemplo clásico de midrash rabínico. De tomar versículos de la Biblia y expandirlos. Esto, en mi opinión, pues es un big hit, pero es prescindible también. ¿Ok? Luego vienen las 10 plagas. Las 10 plagas. Y el minhag
es sacar, ya tenemos una segunda copa de vino servida, sacar una gota de vino de nuestros vasos por cada plaga. ¿Ok? Muchos midrashim, el que más me gusta. Sí, los egipcios nos hicieron mucho daño, pero también eran personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Y no debemos regocijarnos sobre el sufrimiento de nuestros enemigos, ni siquiera. ¿Ok? Todo esto es minhag, todo esto son minhagim. ¿Ok? Luego viene mi parte menos favorita de Magid, que es la aritmética de las plagas. Entonces, un montón de rabinos diciendo no eran 10 plagas, eran 50, no eran 50, eran yo no sé cuántas. De nuevo, midrashim muy interesantes, pero en mi opinión confunden un poquito a los niños y son, en mi opinión también, o sea, para mí es tan importante esta noción de no alegrarme del sufrimiento egipcio, que esto no, bueno, es que no fueron 10 plagas, fueron 800 plagas. Me parece un poquito revanchista. Por eso le doy un 3. Luego viene el Dayenu. Dayenu es una celebración de satisfacción ante Dios. ¿Cierto? Si Dios hubiera hecho todas estas cosas, si hubiera hecho solo una de ellas, Dayenu, qué bueno hubiera sido. Pero miren, todo lo bueno que hizo Dios, nos sacó de Egipto, nos dio el templo, nos dio el Shabbat, nos dio la tierra de Israel, Dayenu, Dayenu, Dayenu. Qué bueno, qué buenas son las bondades de Dios. Ok, es un poema largo. Rabban Gamliel Haya Omer, el Rabban Gamliel decía, Kol shelo amar shloshat devarim elu bapesach lo yatza yedei chovato. Toda aquella persona que no dijo estas tres cosas en Pesach no cumplió su obligación. Por supuesto, a esto le damos un gigantesco 1. Rabban Gamliel dice que no. Pesach matzah maror. Entonces aquí, volvemos a traer el plato y comenzamos a explicar los diferentes elementos del plato. Entonces, explicamos Pesaj, entonces apuntamos al hueso. ¿Qué era el sacrificio pascual? Entonces, porque nuestros ancestros estaban en Egipto, etc. Matzá, ¿por qué la matzá? Porque nuestros ancestros salieron con rapidez de Egipto. ¿Por qué las hierbas amargas? Porque los egipcios hicieron amarga nuestra vida. Importantísimo esto. Bechol dor vador. Hayav adam lirot et atzmo ki ilu hu yatza mi Mitzrayim. En toda generación debe verse una persona como si esta persona hubiera salido de Egipto. Y por esto debemos dar gracias a Dios. Y con esto casi terminamos Magid. Al final de Magid decimos 2 salmos. El Salmo 113 y el Salmo 114. Que son los primeros 2 salmos de El Jalel. Y con esto termina, luego decimos esta verajá, esto también es obligatorio,
de acuerdo a la tradición ashkenazí, aquí volvemos a repetir la bendición Boré Peri Hagefen. Los sefaradim no dicen verajá sobre la segunda copa de vino, pero es en este momento, después de la recitación de Magid, que terminan la segunda copa de vino. Ok, Javerim, yo sé que eso es un poquito atareado. O sea, cubrimos todo Magid en 22 minutos. Seguramente les tocará volver a ver este video y hacer notas en su Agadá si quieren reducir. Si no quieren reducir, pues ustedes pueden igual hacer todo de pie a pa, recitar absolutamente toda la Agadá. Eso también es bueno. Eso a veces lo hago yo también. Pero no pierdan, o sea, no pierdan la verdadera intención. La verdadera intención del ceder es generar preguntas, es generar discusión. No se apuren, es que tenemos que terminar de recitar toda la Agadá. Si la gente está discutiendo, si los niños están haciendo preguntas, si se están disfrazando de Moshe, si se están disfrazando del faraón, si están preguntando sobre las plagas, si están preguntando sobre a qué sabía el maná, sobre a qué sabía la matzá, cómo fue la salida de Egipto. Ese es el punto. Ese es el punto. No es recitar todo, bla 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 y luego podemos comer. ¿Ok? Ahora, estos números, estos ratings que les he dado son muy personales. Esto no está basado pues en ningún tipo de decisión halágica. La cuestión de Rabban Gamliel, yo creo que tendría un 1 superlativo, ¿cierto? Rabban Gamliel dice, si usted no dice estas tres cosas, no cumplió su obligación de Pesaj. En mi opinión, pues eso es tremendamente explícito. En lo demás, hay cosas que en mi opinión, así no sea obligatorio, vale la pena decirlos, y hay cosas que podemos, yo creo, abreviar, hay cosas que podemos incluso saltarnos de Magid. ¿Ok? Mientras la gente esté conectada y esté hablando sobre Pesaj. Preguntas. ¿12 Darim la misma noche? Muy difícil, Daniel. O sea, tú puedes hacer un ceder y luego llegar a... no, tampoco, porque tú después de comer el aficomán tú no puedes comer nada ya. O sea, es muy difícil asistir a 12 Darim en una misma noche. Porque parte del cuento es hacer todo en orden, o sea, hacer todo en ceder. La Agadá la puede leer cualquier persona. La puede leer cualquier persona. Las Berajot, ¿cierto? Los Baruch Ata Hashem, preferible que lo diga adultos. Pero o sea, en mi familia a veces para las plagas hacemos canciones y los niños entonces hacemos máscaras. Entonces tú vas a hacer la plaga de las ranas. Entonces comienzan a brincar como ranas. Cuéntanos las ranas. ¿Qué pasó? Entonces el faraón abría el cajón de las medias y ¿qué salía? ¡Ay, ranas! Eh, Pesaj cae en Shabbat cada 3 años más o menos. No es inusual.
¿Ok? Y Pesach, Javerim, o sea, el Seder es tan amado. Es la segunda tradición judía más observada en los Estados Unidos. ¿Ok? El 90% de los judíos norteamericanos hace Hanukkah de algún tipo. El 78-80% hacen algún tipo de Seder. Esto va a generar una increíble diversidad. Hay miles de minhagim. Los judíos amamos nuestros sedarim y cada comunidad tiene tradiciones distintas. Por ejemplo, los judíos de Afganistán tienen una tradición de que cuando dicen Abadim Hainu, la gente se golpea con cebollas verdes como si fueran esclavos. Es algo que me encanta a mí. Yo soy un fiel seguidor de esa costumbre, aunque no soy judío afgano. Hay gente que pone un platón de agua en la entrada de la casa y saltan el platón de agua porque están cruzando el mar. Hay comunidades donde los niños toman las matzot y se las ponen en la cabeza y hay canciones en ladino, hay canciones en yiddish. ¿A dónde vamos? Vamos para la tierra de Israel. ¿De dónde venimos? De Egipto. Y le dan vuelta a la mesa. Javerim, invéntense sus propias tradiciones. Tradiciones es lo que hay. Do what works. Encuentren qué es lo que funciona. Baruch, yo ya dije esto. La Abdalá se hace en Kadesh. En el segundo Seder que cae después de Shabbat, se hace la Abdalá cuando hace uno el Kiddush al comienzo. En este caso, Javerim, si no están tomando nota, por favor tomen nota. Esto no se van a acordar. Y en mi opinión, por favor, repasen este video al menos una vez, sino dos, antes del Pesaj. Y tomen nota sobre sus Agadot. No es transgresión escribir sobre la Agadá. Le están haciendo un gran favor a las generaciones futuras que no van a saber cuáles eran sus minhagim. ¿Ok? Entonces, después de que se acaba Magid, hacemos otra vez Rochza, nos lavamos las manos. Aquí sí, de manera unánime, todo el mundo opina que es lavado de las manos normal, Netilat Yadayim, ¿cierto? Con un recipiente. Luego hacemos el Hamotzi. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Y luego decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam antes de consumir la matzah. Asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste sobre comer matzah. Y comemos matzah reclinados sobre el lado izquierdo. ¿Ok? Luego tomamos maror. ¿Qué clasifica como maror? En la tradición ashkenazí les va a decir, oh, eso es el rábano picante, el hrein, el horseradish. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenían en Polonia, Javerim. Eso es lo que tenían en Polonia. La Mishnah, los Rishonim, dicen de manera explícita, maror son hierbas amargas. El hrein, el rábano picante, no es una hierba, es una raíz. ¿Ok? Lo mejor que ustedes pueden encontrar para maror es lechuga romana. Preferiblemente orgánica. ¿Por qué? Porque la lechuga romana convencional la han escogido para que sea más dulce. Si eso es lo único que encuentran, lechuga romana. Eso se encuentra en cualquier lugar de América Latina, o lo que se llama endives. Entonces es como una lechuguita
o tipos de lechuga amarga. ¿Ok? Si les gusta el grain, coman rábano picante, pero es muy difícil comerse un kezait de rábano picante. Es decir, es muy difícil comerse la cantidad de una aceituna de rábano picante. Muy difícil. Entonces yo tomo el maror y lo sumerjo en el haroset. ¿Qué es el haroset? Es una mezcla de, por lo general, nueces y frutas que viene a recordarnos la argamasa, el cemento de los ladrillos que hacíamos en Egipto. ¿Cuál es un haroset, Javerim? Yo publiqué en mi perfil de Facebook un artículo de mi rebe, de uno de mis rebes, la rabina Ruth Ebush Magder, que ha recogido 7 recetas de haroset de alrededor del mundo. De Uganda, de Guatemala, hay haroset con chile, hay haroset con tamarindo, hay haroset con banano, hay haroset con... ¿Por qué? Porque el haroset la gente tomaba las cosas dulces y las nueces que había y las mezclaba. Entonces, Javerim, en la costa atlántica colombiana tiene todo el sentido hacer haroset con guineo. En Alemania tiene todo el sentido hacerlo con manzanas. La receta del Rambam es dátiles y nueces. ¿Por qué? Porque eso es lo que había en Egipto. Les recomiendo, muy recomendado, ese artículo de la rabina Ebush Magder sobre, está en inglés, pero de mango, de chile, de tamarindo. Se tiene que ver como argamasa. Es las únicas 2 condiciones que tiene que cumplir el haroset es que se vea como cemento, es decir, que sea una pasta, no es difícil, y que sea kasher le pesaj. Y si se inventan un buen haroset, por favor mándenme la receta y yo se las hago llegar a la rabina Ebush Magder, y seguramente el próximo año cuando publique el artículo serán 8 o 9 o 10 recetas de haroset con adiciones mexicanas, ecuatorianas, colombianas. ¿Ok? Entonces la verajá para el maror es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat maror. Bendito eres tú, Hashem, nuestro del universo, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste sobre comer el maror, las hierbas amargas. Luego uno hace korej. Korej es el sándwich, lo que se llama el sándwich de Hillel. Entonces uno toma un pedazo de matzá, toma maror, toma haroset y lo combina en un sándwich. ¿Por qué? Porque se dice que Hillel en la época del templo tomaba el cordero pascual y lo envolvía en matzá y lo comía con hierbas amargas. Esto nos muestra 2 cosas: que la matzá de Hillel era blanda, no la galleta que nos venden ahorita. Desafortunadamente esa es la matzá que hay, Javerim. ¿Qué le vamos a hacer? Y que Hillel se inventó el sándwich. Otra gran invención judía. ¿Ok? Entonces estas son las tres comidas rituales. Entonces, matzá, maror y luego matzá y maror y haroset juntos como un sándwich. Y ya después podemos comer la comida. ¿Qué pueden servir ustedes en un seder de Pesaj? Sirvan lo que se les dé la gana. Ya hablamos la clase pasada que hay gente que come maíz, hay gente que no come maíz, hay gente que come frijoles, hay gente que no come frijoles, hay gente que come arroz, hay gente que no come arroz. ¿Okay? Una buena comida. Tradicionalmente la gente come huevos cocidos, huevos duros, como primera
como primer plato, hay gente que come cierto sopa, diferentes tradiciones tienen diferentes platos típicos de Pesaj. No se angustien, hagan sus propios platos típicos de Pesaj. Ustedes no crecieron comiendo Kneidelech, entonces no tienen que comer Kneidelech, a pesar de que eso es lo que comemos acá en los Estados Unidos. En mi casa se come Kneidelech, ¿por qué? Porque mi esposa es polaca y eso es lo que come la familia allá en Pesaj. Pero ustedes tienen la gran bendición de que no comieron Kneidelech. Bueno, el Kneidelech es muy rico, pero las bolas de matzah balls. Si no consiguen matzo balls, no se angustien. Ustedes pueden comer en Pesaj lo que quieran, siempre y cuando sea kasher le Pesaj. Eso es Shulchan Aruch, es la comida. ¿Ok? Terminada la comida, ¿qué es lo último que uno debe comer? ¿Qué es lo último que uno debe comer? El afikoman. El afikoman, que es ese pedazo de matzá que habíamos separado al comienzo. Hay diferentes tradiciones sobre el afikoman. Hay familias donde los niños tratan de robarse el afikoman. A mí esa tradición no me gusta porque es enseñar a los niños a robar. Pero pues es la tradición de algunas familias. Hay otras tradiciones donde la familia esconde el afikoman y los niños buscan el afikoman. Una tradición, en mi opinión, mucho más productiva. Hay familias donde el afikoman es un concurso de quién puede responder más preguntas sobre Pesaj. Y hay gente, pues, que no tiene, o sea, si, cuando celebrábamos Pesaj, mi esposa y yo solos, pues, ¿quién iba a esconder el afikoman? No escondíamos el afikoman, pues, el afikoman lo habíamos separado y comemos el afikoman. Lo último que una persona debe comer en la noche de Pesaj es matzá. Es decir, si hay postre, el postre debe comerse antes del afikoman. En efecto, eso es lo que afikoman en griego significa. Epikomeneo era el postre. El postre, epikomeneo era el postre. Entonces, afikoman es lo último que uno come y el afikoman en nuestra época es matzá. Es el pedazo de matzá que yo guardé. En los tiempos del templo era el último pedazo del cordero pascual. Uno debía irse a la cama con el sabor del cordero pascual en la boca. Lo demás es ya más facilito, pues es más facilito y mucho más ritual. Después, por supuesto, viene Birkat Hamazon. Ya comimos, bebimos, hagamos Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon normal, tradicional, con las adiciones pues para Yom Tov, para Shabbat si es Shabbat. Esto pues es el Birkat Hamazon que hacen ustedes en sus comunidades. Esto pues ya la clase de Birkat Hamazon la dimos hace como 3 meses, entonces ya ustedes deben ser grandes expertos en Birkat Hamazon. Esto no tenemos pues que repasarlo. Después del Birkat Hamazon terminamos con la tercera copa de vino. En el Seder uno consume 4 copas de vino. Una en el Kiddush, 2 después de Magid, 3 al final de Birkat Hamazon. En esta todo el mundo está de acuerdo, tanto Ashkenazim como Sefaradim, en que recitamos la Berajá Boré Peri HaGefen. Aquí hay una tradición que era una tradición originalmente ashkenazí, pero se ha extendido mucho entre sefaradim también, no entre españoles y portugueses, pero de servir la copa de Elías. Kos Eliyahu, servir una copa en este punto después del Birkat Hamazon, de abrir la puerta para el profeta Elías. El profeta Elías pues es el heraldo de Mashiach, y decir posiblemente el texto más agresivo de la Agadá, que es Shefoch hamatecha el agoim asher lo yedauja ve'al mamlachot asher bishemacha lo karu. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los gobiernos que no
llaman por tu nombre, porque destruyeron a Jacob y su lugar desolaron. Derrocha sobre ellos tu furor y tu agresividad. Persíguelos con fuego y destrúyelos debajo de los cielos de Dios. Yo no recito estos versos, Javerín. Sí, hereje. Whatever. Prefiero recitar unos versos basados en otras partes del Tanaj, donde se invita a Dios a derramar el amor sobre las naciones justas, que han ayudado al pueblo judío, que lo han defendido. Hay gente que dice las dos, hay gente que solo dice esta. En mi opinión, emocionalmente acabar el ceder en esta nota revanchista no me interesa, especialmente porque mi visión de Mashiach no es ni militar ni triunfalista. Entonces yo no pienso que va a venir un príncipe judío que le va a dar en la torre a todas las demás naciones para que vean que nosotros sí teníamos razón. Mi opinión no es así que va a acabar la historia, sino justamente todo lo contrario. Es a través de, como decían los profetas, muchos profetas, Habacuc, Isaías, Jeremías, Zacarías, que el conocimiento y el amor de Dios se van a expandir como la tierra, como un gran mar, como un río incontenible. Ese es el Mashiach en el que yo creo. No Mashiach que va a venir a ganar. No me interesa. Y como no me interesa, yo digo mi Agadá de esta manera. Y Eliyahu Hanabí pues me dirá si me equivoqué o no me equivoqué. Luego del Birkat Hamazon, luego de esta invocación al profeta Elías, con o sin copa de Elías, hay gente, o sea, lo de la copa de Elías no es universal, es una tradición predominantemente ashkenazí. Viene el Halel, que es Salmos 115 a 118. Ya los primeros dos salmos del Halel los habíamos recitado, ahora terminamos de recitar el Halel. Después del Halel añadimos el Piyut Nishmat Kol Chai, que se recita Shabbat en la mañana, lo añadimos acá. Salmo 136, toda una serie pues de salmos de alabanza, canciones, y terminamos con la cuarta copa de vino después del Halel. De acuerdo a los Ashkenazim se dice Berajá, de acuerdo a los Sefaradim no se dice Berajá. Y luego recitamos la Berajá por el vino y con esto terminamos el Seder. Hazal, Sidur Pesach, Kehil Ható, Kehol Mashpató, Vehuható, hemos terminado el Seder, bla 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 bla, Leshana Haba'a Birushalayim, el próximo año en Jerusalén. Hasta aquí el Seder. Preguntas. Ok. Después hay toda una serie de canciones tradicionales, incluyendo estas canciones del siglo XVI,
del Had Gadya, del cabritico. Hay versiones en ladino, hay versiones en yiddish, hay versiones en español, hay versiones en inglés que se pueden traducir fácilmente al español. Las de ladino son muy hermosas. Un cabritico que lo mercó mi padre. Muy entretenidas, o las canciones estas de los números, quien supiese y entendiese, Had mi odea. Todo esto pues es adicional y es una excelente forma de seguir con el espíritu de Pesaj bien después de la noche. ¿Ok? Haverim, hay cuatro hijos en la Torah: el sabio, el malvado, el simple y aquel que no sabe preguntar. Es preferible ser malvado a no saber preguntar.